Hola, hoy te quiero plantear un escenario algo curioso. Imagina que es tu primer día de trabajo. Estás en una sala de espera y alguien te habla desde un altavoz, el cual te pide introducir tu contrato en un mecanismo que se traga el contrato. Bueno, se lleva tu contrato y se abre la puerta que tienes enfrente. Y se procede a una limpieza que la empresa te pide. Hasta aquí todo bien. Bueno, creo. El caso, luego de todo este proceso para poder empezar con el trabajo, nos subimos a un elevador y ocurre esto. Y así empieza Threshold, un juego indie inspirado en la estética tan particular de los juegos de terror de la PlayStation 1. Como todo juego de este índole, fue hecho por una sola persona, Julien Evelia. No pude encontrar tanta información más que los proyectos en los que ha participado, que son unos cuantos, y algo de videojuegos sí que sabe. Su participación ha estado en juegos como Dishonored, Deathloop, Hunt Showdown, entre los más destacables. Después de trabajar en estos proyectos, decidió crear algo solamente suyo, y así, Threshold llegó el 19 de noviembre del 2024, y tengo que admitir que es un juego muy bueno. Es un producto que arriesga sin miedo a nada, y por eso mismo puedo crear un maravilloso juego, el cual nos envuelve en un misterio que se puede interpretar de muchas formas, y quiero empezar por eso antes de empezar a hablar de lleno del juego. Siempre he pensado que muchas de las obras que se consideran profundas o crípticas se debe al inmenso abanico de interpretaciones que el lector o espectador puede llegar a concebir, y al menos para mí es la clave para generar la curiosidad suficiente de adentrarme en este tipo de obras. Aunque no es necesario que las obras tengan todo esto para poder interpretar, que al final me parece una espada de doble filo en algún punto, porque a veces el arte solo se crea para contemplar, pero al final hay personas que siempre quieren o le dan una profundidad inexistente que afecta a la hora de admirar la obra y puede condicionar el cómo disfrutas del medio. Pero si te emociona al interpretar la obra de una forma en la que potencie el disfrute al medio, me parece que le da un toque mágico a la hora de experimentar dicha obra. Y eso mismo me pasó con este juego. Threshold es una experiencia muy grata y por sobre todo incómoda. La atmósfera lograda en este juego me parece increíble, aunque esté potenciada por esa estética de PlayStation 1 que de cierta forma es una estética creepy de serie, el mundo y escenario en el que se ambienta Threshold aprovecha al máximo este tipo de estética que hace que al pasear por este puesto fronterizo resulte incómodo e inquietante cuanto menos. Lo primero que ocurre al llegar a este puesto es la interacción entre nuestro nuevo compañero y nosotros, el cual nos explica cómo jugar, entre comillas. Y pongo este entre comillas porque el jugar en este juego puede llegar a resultar tétrico y terrorífico, pero quiero expandirme más sobre esto más adelante. Siguiendo con el inicio del juego, después del tutorial de cómo aprender a jugar, nos dejan a nuestra bola y empieza el juego de verdad. Por nombrarlo de manera técnica, digamos que es un juego de terror atmosférico con toques psicológicos y ciertos rompecabezas que funcionan como enlace a muchas de las incógnitas que plantea el juego, y uno que otro secretito que hace mucho más interesante este mismo. Ese sería un pequeño resumen del tipo de juego que es Threshold, pero lo que realmente me llamó la atención cuando lo vi en Steam por primera vez fue esa atmósfera tan tétrica que posee el juego, y que abruma más de una vez adentrado en el juego, y por eso mismo el título del video, porque creo genuinamente que Threshold da sensaciones distintas, a la vez crea un terror igual, distinto. El terror en los videojuegos siempre ha sido explorado de distintas formas, y no quiero vender este juego como una revolución del terror,
Pero por eso mismo le hablé de la interpretación al inicio del juego, porque creo que este juego, tanto como su terror y misterio, dan para interpretar de muchas formas, y todo esto lo hace de una manera ascendente. Según va investigando en el puesto, hay partes en las que tu personaje se hace preguntas que toda persona normal en este trabajo se haría, y por eso mismo este juego es increíble. El papel que tienes que interpretar obliga al jugador a jugar como la empresa quiere. Volviendo un poquito al tutorial, lo primero que te dice tu compañero es que tienes que mantener un tren que lleva algo a una planta de reciclaje a la velocidad que se te pide. Y para esto utilizamos un silbato. Sí, un silbato que sirve para muchas cosas más. Este silbato lo usamos en una especie de antena megáfono que hace acelerar el tren. La cuestión es que al utilizar el silbato nos quedamos sin aire porque justamente en esta zona escasea este mismo. Y para solventar este problema, nuestro compañero nos da un tubo de oxígeno, que es literalmente lo que describe, un tubo que contiene oxígeno. Pero para poder inhalarlo tendríamos que hacer algo así. Cuando vi esto por primera vez me quedé un poco choqueado. ¿No es algo aterrador tener que destruirte las encías para poder respirar? Digo, cada vez que usas el silbato tendrás que consumir estos tubos, y cada vez tus encías serán destruidas. Aunque según la empresa tiene un dentista bastante capaz, pero ¿hasta qué punto podrá resolver esto? Habrá un momento donde no podrás usar más estos tubos, pero según tu compañero te acostumbras, y eso es aún más aterrador. Este tipo de acciones que tienes que realizar en el juego es lo que me empezó a incomodar, porque me puse en la situación de mi personaje y lo escalofriante que debe ser tener que acostumbrarse a eso. Pero ¿acaso no se vive eso en la actualidad? Digo, hay trabajo o personas que están viendo este video que tienen que realizar acciones que pueden llegar a ser terroríficas porque lo pide el trabajo. Y no me malinterpreten, esto no es una crítica a la sociedad o los sistemas que se utilizan en el sector laboral. Mi canal no va de eso. Pero me resultó curioso que este juego no es distinto de la realidad. Ciertamente tiene algo fantasioso, pero la base es la misma. Y esto es solo el inicio del iceberg. Este tema no sé si será extenso porque realmente se sabe muy poco del mundo de Threshold. Otra de las curiosidades del juego es que su selector de dificultad se basa en el país en el cual quiera experimentar tu viaje. Y eso es un detallazo que construye desde el inicio del juego un mundo bastante intrigante. Incluso en el juego el nombre de la montaña en la que está el puesto fronterizo cambia de nombre. Son detalles que le dan una profundidad al mundo que estás viviendo. Hay una interacción en donde puedes ver fijamente la planta de reciclaje y nace una pregunta de las muchas que están perdidas por ahí, la cual dice así: ¿qué hay detrás del muro? Y puedes conseguir una respuesta muy vaga de parte de la capital. Y se preguntarán, ¿qué es la capital? Bueno, es una pregunta algo complicada de responder, pero digamos que es un sindicato de entidades del más allá, las cuales tienen dominio sobre este puesto del cual somos trabajadores. ¿No les resulta familiar? Y por si no te resulta familiar, ¿recuerdan lo de usar tubos de oxígeno en toda la zona de trabajo? Bueno, justamente en el edificio 1, que es donde habita la capital, es el único lugar donde el oxígeno es ilimitado. Ahora les resulta familiar, ¿no? Desde cierto punto de vista el juego hace críticas sutiles con esta fantasía que ocurre en el juego, y me resulta tan espeluznante el cómo te puedes ver reflejado a través de este tipo de interacciones que ocurren a lo largo del juego. Hay muchos misterios alrededor de este mundo tan aterrador, y a veces desolado, como el ¿por qué hay un pato aquí? No, en serio, ¿qué hace un pato aquí? Encima hay un logro y todo por pasarte el juego con ese pato. Dejando de lado eso, no quiero contar todos los misterios que contiene el juego porque creo que merece la pena indagar en esta aterradora experiencia. Como dije, esta parte no creo que sea tan extensa porque el juego transcurre solo en el puesto fronterizo, pero las dudas que se generan de la incertidumbre de lo que hay más allá de lo que nosotros somos capaces de ver, ¿cómo es ese Reino Unido del que ahora soy parte? ¿Por qué se tuvo que construir un puesto aquí y para qué? Son incógnitas que algunas logran responderse al final del juego, otras quedan ahí en el aire para interpretarlas de manera que más te cuadren a ti. Y a eso me refiero. El mundo en el que jugamos es diminuto, pero lo grandioso es lo denso que se vuelve con cada pregunta que surge de nuestros miedos. En palabras de su creador, Threshold es un juego que está pensado para ser político. Estamos realizando lo que parece ser el trabajo más aburrido del mundo,
pero a la vez el más arriesgado. Este es un trozo de una entrevista que se le realizó al creador del juego, en el cual se le hicieron ciertas preguntas sobre este mismo y cómo surgió la idea de las inspiraciones en las que se basó para crear este juego. Algo que no me esperaba era que entre sus inspiraciones estaba Kojima. Sé que es una persona bastante importante en la industria e incluso muchos de sus juegos son de mis favoritos, pero me resultó algo inesperado que se inspirara en las obras de Kojima para crear Threshold. Y bueno, por estética también habló un poco que se inspiró en el western europeo, donde podría destacar obras como The Django, A Bullet for the General y The Big Countdown, que son las que más me dan vibes del juego. Volviendo a la entrevista y al título de este video, del cual realmente creo que Threshold tiene algo diferente, su creador dice así: no me gustan las cosas que ya he hecho antes. Está bien hacer una pequeña iteración en un proyecto o en un juego, pero encuentro algo molesto gastar 5 años de tu vida trabajando en algo que se ve igual a algo que ya existe. Y se nota, el juego sí genera un miedo gracias a su atmósfera, es opresivo e inquietante, pero su mayor terror está en todas esas dudas que genera, en lo real que puede llegar a ser un escenario como el que estamos viviendo. Y eso lo comprendí al jugarlo más y más, porque sentía que era parte de este sistema. En un juego donde se supone que debo divertirme, me sentía esclavo de un sistema que me obliga a soplar un silbato y tomar tubos de oxígeno por una buena paga. Me genera escalofríos pensar en que si realmente tuviera que vivir eso, ¿qué haría? Hay un punto en el juego donde descubres qué es lo que está llevando el tren. Este cargamento resulta ser un montón de desechos de cadáveres de animales. En primera instancia es algo tétrico e impactante, pero por alguna razón en mi mente pensé que podía pasar algo como esto. Después de eso tratas de bajar del lugar en el que descubriste este secreto y ves a tu compañero destruir la bajada que usaste para subir. Y la capital hace un llamado. En el juego se te explica que nadie puede saber el secreto del cargamento hasta pasado un año de trabajo en el puesto, pero como en todo juego tu curiosidad es más fuerte y lo descubre antes de tiempo. Es por eso que la capital te hace un llamado de atención y te deja decidir entre si quedarte después de saber la verdad o irte y no contar nada nunca, debido a que firmaste un contrato de confidencialidad. Y esas decisiones son realistas. Son decisiones que ocurren en algunos trabajos. Y a eso me refiero. El terror de Threshold es ser tan real con las situaciones y eso lo hace distinto. Si decides quedarte empezará la etapa final del juego, el cual es algo turbia. Después de trabajar un poco más, el muro se empieza a destruir y empiezan a caer cadáveres de animales. Sí, como dije, es algo turbio. Esto es progresivo. Cada el tren aumenta la velocidad y más cadáveres se apilan. Si leíste los 3 mensajes de Ni, el ex compañero de Mo, podrá optar por profanar su tumba y tendrá acceso a un silbato negro. Esto hará que el tren baje la velocidad y la planta de reciclaje vuele en pedazos, y la lluvia de cadáveres sea abundante. Esto hace que se destruya la antena megáfono que utilizas para frenar el tren, y de aquí en adelante tienes varias opciones para varios finales, pero el diré el que yo hice en mi primera partida. Después de que la antena megáfono vuele hacia un techo, podrá usar el silbato negro hasta que el tren decida ir en reversa, y acabe el juego de golpe. Aquí habrá un llamado de uno de los encargados del puesto hacia el primer ministro del país. No está muy claro, pero este es un alto mando y la última conversación es solo para notificar daño y pérdida, aparte de notificar el turno que realizaste. Eso es todo. Nadie sabrá qué pasó contigo, nadie le dirá a tu familia cómo terminaste y nunca sabrás las dudas que tanto te preguntaste. Nadie recordará tu labor en ese puesto. Solo fuiste un trabajador más. Y bueno, esto es Threshold. La verdad es que sí me parece un juego aterrador con un terror distinto cuanto menos. Es una obra interesante que vale la pena jugar. Cuesta solo casi $6 y lo puedes encontrar en Steam. Si tienes ganas de terror y una experiencia que te haga plantearte muchos dilemas, creo que esta es la más indicada. Es una obra valiente que se atreve a hablar de problemas mundanos que afectan nuestra actual realidad, desde la perspectiva del que más la sufre, y que en cierto punto llega a ser incómodo. No me sentía así desde que jugué Fear and Hunger, el cual basa su terror en ser tan extremo y visceral como poco, pero sin duda Threshold me ha marcado, y es un viaje que te dejará indiferente según el final que saque, o si lo sacas todos. Es una experiencia incómoda, y por eso mismo es tan brillante como pocas.
Y bueno, si llegaste hasta acá, me alegraré que dejaras tu like y que te suscribieras al canal, que me ayuda un montón y me motiva a seguir con estos videos. Perdón si el video es más corto de lo normal, pero realmente quería hablar de Treasure, porque siento que es un juego muy poco conocido y que realmente vale la pena darle una oportunidad. Aparte está muy barato. Así que nada, si quieren jugarlo, ahí lo tienen. Y tampoco quería como desvelar muchos secretos o cosas de la trama que son realmente interesantes de descubrir por tu cuenta. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el crecimiento reciente del canal. Lo agradezco mucho y me hace realmente feliz. Espero que sigan disfrutando de los videos así como yo lo disfruto al crearlo y les deseo un hermoso día. Esperen más videos pronto. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Allá pues te soltaré.